Buenas tardes, amigos de Safranet. Es un placer nuevamente compartir con ustedes este espacio informativo del portal de la agroindustria azucarera y la energía, safranet.com. Hoy es 8 de noviembre del 2017 y como todas las semanas me acompaña el licenciado Jorge Alfredo Pacheco, director general de Safranet Comunicaciones. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, ya se nos está yendo el año, ya escasamente estamos a mes y unos todos de vacaciones y pues lo que pasó, pasó y veremos cómo arranca el nuevo año, Juan. Ya la zafra arrancó, pero todavía algunos ingenios nada más, ¿no, Juan? Han arrancado pocos. Ahorita, ¿qué veremos ahorita en este día? Efectivamente, algunos ingenios son los que históricamente comienzan a principios de noviembre. La mayoría de los mismos empezará a finales del mes o principios de diciembre y ya es cuando veremos la actividad plena de la industria. El día de hoy pues tenemos el análisis de un reporte especial que publicamos en el portal, un reporte que habla en términos comparativos de la producción de azúcar, caña molida y superficie cosechada de todos los ingenios del país en la reciente zafra, en la zafra 2016-2017. Y bueno, pues obtuvimos ahí interesantes datos que bueno, queremos compartirlos con ustedes para darle esta visión de evoluciona o no evoluciona, se queda igual, cómo están los consorcios, en fin, datos relevantes para la industria. Sí, Juan, a reserva de que próximamente se actualice, digamos, el índice de sustentabilidad Safranet que hemos publicado desde hace 2 años, a reserva de que hacia finales de año del siguiente se actualice el nivel de sustentabilidad de cada uno de los ingenios. Pues esto es, digamos, un resultado final, ¿no?, de las principales variables en comparación con el ciclo pasado. Y lo hemos dicho, Juan, lo importante de esta zafra, más que nada, fue el precio alcanzado tanto por el azúcar como por el precio de la caña, que van relacionados. Una zafra regular, le hemos llamado mala, pero digamos, es una ciclo anterior, poco con la idea de que parciales, algunos grupos fue bastante mal en términos de producción y algunos mejoraron, hay ingenios que van muy bien, en fin, no sé cómo lo ves tú, Juan, a reserva de ampliar la información posteriormente. Efectivamente, al revisar los datos, pues nos damos cuenta que algunos ingenios, en términos, más bien la mayoría de los ingenios en términos de ingresos, pues les fue bien, aunque en producción no se alcanzaron los niveles de la madre de todas las zafras. Pero bueno, estamos es imposible. Ni de la zafra pasada. Ni de la zafra, exactamente. Entonces esta quedaría en la que es la cuarta o la quinta más grande de toda la historia. Sin embargo, pues bueno, lo que salva, como menciona y como se refiere el título, pues en términos de ingresos sí fue un año productivo para el sector cañero e industrial. De hecho, al ver el documento, que nuestros usuarios pueden acercarse al mismo ingresando al portal Safranet, verá precisamente pues una introducción de que pues lo más importante de este año pues fue un CARBE histórico. Fue un CARBE, para ubicarnos en el contexto, es esa medición que se usa para determinar pues la calidad de la caña y en función de él el precio de la misma. Pues fue un CARBE de 7.57 pesos por punto CARBE, lo cual pues marca un nuevo récord. Y esto pues finalmente es lo que hay que destacar de este análisis, ¿no? Un sensacional resultado por ingenios y por grupos nacionales.
Sí. Eh, También se destaca el nivel de sustentabilidad de cada ingenio de acuerdo al índice del año pasado, de acuerdo a la clasificación del año pasado. Está por colores, el verde oscuro, donde una sustentabilidad más, un sustentable más, quiere decir que pues están plenamente en el área sustentable. Claro que sería sustentable menos, que siendo un nivel de sustentabilidad están todavía, digamos, relativamente rezagados a los índices de sustentabilidad alcanzados por los ingenios plenamente sustentables. El amarillo naranja indica un proceso hacia la sustentabilidad, que son ingenios todavía mucha labor en términos de campo y fábrica para lograr la sustentabilidad, para subir de nivel, digamos. El color rojo definitivamente corresponde a ingenios no sustentables que francamente están en riesgo, ¿no? Ponen en riesgo la capacidad de producir, la capacidad de pagar, la capacidad de, ¿no? de seguir laborando en esta agroindustria. Entonces, es interesante, insisto, hacia finales de año, este índice será renovado, se hará un nuevo estudio, se está haciendo actualmente un nuevo estudio, y para ver el nivel de sustentabilidad de cada uno de los ingenios logrado en la zafra que concluyó Juan. Y qué interesante tema, ¿no? Cuando hablamos precisamente del valor, pues, de la sustentabilidad como un elemento a destacar, hay 17 grupos azucareros en el país. Y es un dato súper interesante el entender que solamente 2 de ellos son los que alcanzan esos niveles de buena o de alta sustentabilidad. Y en particular, pues nos referimos, por un lado, a Puga, que es un solo ingenio el que está, digamos, en este consorcio, y Pantaleón, que es el consorcio que tiene a su cargo pues la administración del ingenio Pánuco. Por cierto, Pánuco pues es un ingenio que tiene inversión de azucareros de Guatemala. Entonces, 2 ingenios únicamente que, como lo vemos aquí en pantalla, pues están dentro del marco del color verde, ingenios plenamente sustentables, que lideran o que han en los últimos años liderado por tener precisamente esos índices que lo hacen valer como de los más productivos. Y cuando hablamos de sustentabilidad, pues hay que destacar también pues diversas variables. No solamente hablamos de una calidad excelente de su producto final, sino también hablamos del propio proceso de producción, hablamos de la cantidad de horas, de la mínima cantidad de horas perdidas tanto en campo como en fábrica, hablamos de niveles de eficiencia, de cómo se convierte la materia prima en producto final, hablamos de que tienen los menores o los nulos índices de trabajo infantil. En fin, creo que hablar de sustentabilidad hoy en día es algo que pues está de moda y que hay que destacar finalmente para que se aplique en toda la industria en su conjunto. Sí, Juan, aunque aquí cabe hacer una anotación. Aquí se está hablando de sustentabilidad por grupos, digamos, Beta San Miguel, por poner un ejemplo, ingenios, de los cuales obviamente tiene ingenios sustentables. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente Emiliano Zapata, que es uno de los ingenios más productivos del país y que estaría en el nivel de sustentabilidad. Aunque como grupo Beta San Miguel, porque se está promediando ingenios en términos de las 14 variables que se han usado para clasificación de sustentabilidad, cabe decir que dentro como grupo está en vías, digamos, sustentabilidad. Ya viendo ingenios individuales, insisto, pues sí hay ingenios sustentables. Emiliano Zapata, en el caso, no tengo
referencia ahorita, pero Casasano es un ingenio, Juan. Sí. Si bajo y vemos a GAM, bueno, obviamente José María Martínez es un ingenio sustentable, lo mismo que Lázaro Cárdenas, y cabe destacar que estos dos ingenios están actualmente desarrollando un programa de sustentabilidad con Bonsucro. Entonces no dudaremos que estos dos ingenios de GAM, bueno, alcancen la plena sustentabilidad En próximas que fechas, tienen, Juan. digamos, ahora, pero lograr todavía una mayor, ¿no? Un mayor rendimiento de todos. De los grupos que estamos viendo, ¿qué otros? A ver, estoy bajando. De Piazza no tiene ningún ingenio. Me da la impresión que Porres, el modelo, que lo adquirió recientemente, el modelo, recuerdo que el año pasado estaba en el nivel de sustentabilidad. De Sáenz, bueno, Tamazula ha sido de los, creo que el ingenio clasificado el año pasado, ahora con los números que vemos no le fue tan bien, pero bueno, el año pasado Tamazula era un ingenio plenamente sustentable. Y así, Juan, Sucarmex, Atencingo, ni duda cabe que es un ingenio sustentable, lo mismo que, creo recordar, el Higo o Mauislán. Insisto, no tengo ahorita, pero bueno, Sí, solamente quería precisar. sí, claro, claro. Sí, Que la tabla que ustedes ven en pantalla no signifique que los ingenios que se encuentren en esos grupos sean poco productivos, sino que es, digamos, una evaluación del consorcio en su conjunto. exacto. Aunque bueno, sí también hay que ver que en este segundo cuadro que ustedes pueden observar en la pantalla, muestra que en los diferenciales de caña molida, azúcar producida, rendimientos en fábrica, en campo y también diferencial de cosecha de hectáreas, pues muchos de ellos tienen valores, digamos, a la baja respecto al año anterior. Estas tablas comparativas se refieren a la zafra última, la 2016-2017, y en comparación con la zafra 2015-2016, la inmediata anterior. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, vamos al renglón del nacional. A nivel nacional, en términos de cantidad de azúcar, vemos que hubo un decrecimiento, casi 2.62% menos de azúcar. Vemos también en términos de comparación la cantidad de cosecha de hectáreas, vemos que hubo 1.854 hectáreas menos. Vemos por otro lado que en diferencia en azúcar en toneladas se produjeron 160.000 toneladas menos. Entonces, pues bueno, hay datos que son interesantes. Mientras ingenios tienen avances, hay muchos que tienen cierto retroceso, y de alguna u otra forma explicado por diversos fenómenos que se sucedieron a lo largo del año, que si bien no fue la temporada pasada una temporada que fuera afectada por las inclemencias del tiempo o por problemas graves de cierre de ingenios por movimientos de las agrupaciones cañeras, que eso pues también afecta expectativas en el mercado, pues sí hubo problemas de ataque de plagas a los cultivos. Hubo en algunos casos, algunos ingenios sufrieron de un tanto de clima seco, aunque también pues hay que achacarle el retroceso de varias fábricas a problemas como lo fueron los atrasos por descompostura de la maquinaria. Recientemente nos enteramos de que explotó por allí una caldera en un ingenio en México. Los recientes sismos en el área de Morelos, aunque dicen que no hubo afectaciones a los ingenios de la zona como el Emiliano Zapata, pues se cayó una de las chimeneas del ingenio.
En fin, hubo problemas de fábrica que sí impidieron que se desarrollaran a tiempo y forma. En tiempo y forma digamos la producción estimada, pero pues sobre todo fue que fertilizantes y herbicidas nos enteramos también que no se aplicaron, digamos, de forma precisa, lo cual impidió pues también que se cumplían las expectativas de producción. Así es. Sí, y no estamos exentos al iniciar este nuevo ciclo de problemas, como lo has comentado, obviamente perjudicaron en alguna medida algunas de las fábricas, ¿verdad? Probablemente en los campos. Habría que ver qué efectos de cara a lo que nos espera al siguiente ciclo, Juan, pues habría que ver esta nueva tratado con Estados Unidos, este nuevo acuerdo que obliga a la agroindustria azucarera mexicana pues a exportar básicamente crudos 5% del millón de toneladas que probablemente se exporten a Estados Unidos será crudos. Ahí veremos una reorganización productiva de la agroindustria. Algunos ingenios van a tener que producir crudos por otros, ¿no? Va a tener que haber intercambios de ingenios y un 25% nada más de refinos, que es lo que está aceptando Estados Unidos de acuerdo al nuevo acuerdo, y eso pues vamos a ver cómo jala esto. Está muy complicado para la agroindustria. Algunos ingenios lo ven adecuado, el nuevo marco, otros no. Sabemos que no todo el mundo opina lo mismo, no todo el mundo ve avances en estos acuerdos, algunos piensan que no, pero bueno, Juan, pues hay mucha gente que está apostando que pues no va a dar más el famoso tratado, aunque toda el área azucarera pues está, digamos, al margen de los acuerdos que establecen pues cuotas, precios mínimos, calidades, que pues en un tratado de libre comercio esos conceptos no califican. Entonces vamos a entrar en un nuevo ciclo de lumbre, Juan. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo reacciona ante esos nuevos retos la agroindustria azucarera mexicana. Y esperemos finalmente que la reacción sea pues un tanto positiva. Estos niveles extraordinarios de ingresos se estima puedan darle pues cierta certidumbre dentro del marco de la gran incertidumbre que está por el acuerdo comercial con Estados Unidos y el azúcar, pues que por lo menos los ingresos de esta temporada le permitan tanto al sector cañero como a los industriales proveerse de los suficientes recursos para aplicarlos y tener una buena temporada. En fin, son temas relevantes. Es. Y bueno, entrar a materia, hablando del tratado, Juan, dentro de unos días, del 17 al 21 creo, está programada la quinta ronda de negociaciones aquí en la Ciudad de México. Como lo veíamos hace rato, pues están sobre la mesa varias de las propuestas que está haciendo el gobierno del presidente Trump, que se ven como trabas imposibles de superar, como son las reglas de origen, sobre todo en la industria automotriz, como es el famoso acuerdo de que cada 5 años se termina el tratado, se tendría que volver a negociar, ¿cómo le llaman a esa cláusula? La cláusula de rescisión del... Acá, sí, la cláusula de rescisión. Y en el terreno agropecuario hay problemas. O sea, también hay la idea de que Estados Unidos importaría algunos de los productos, pues solo cuando les hicieran falta, ¿no? Como si se pudiera planear a tal nivel la producción y guardar los productos pues perecederos, muchos de ellos, a ver cuándo los va a necesitar Estados Unidos. Eso se ve totalmente en chino, pero bueno, se ve
y es que el gobierno mexicano está haciendo hasta lo imposible por tener otros mercados, por acelerar la firma o la actualización de otros convenios de libre comercio, pues con la Unión Europea específicamente es el que va más avanzado. También se está viendo los avances del TPP sin Estados Unidos y a nuevas opciones de mercado. Pero mira, no es tan sencillo, Juan. Hablando del maíz, por ejemplo, México importa cada año algo así como 10.5 por ahí millones de toneladas, no solo de maíz, sino trigo, ¿no? Cebada, granos en general. Sorgo. 10.5, que es muchísimo, aunque Estados Unidos es el granero mundial, un poco de que México pudiera diversificar algunas de las importaciones. Por ejemplo, ¿a quién le pudiera comprar granos? Específicamente maíz. Bueno, ¿quién produce maíz? Pues el segundo productor mundial de maíz es China, pero pues China consume muchísimo, no creo que tenga grandes excedentes. Argentina produce maíz, Brasil produce maíz, pero producen entre el 5 y el 10%, Juan, de lo que produce Estados Unidos. El volumen mundial de producción de maíz, y solo de maíz, 1.000 millones de toneladas al año. De ese monto, de las 1.000 millones de toneladas de producción anual de maíz a nivel mundial, produce poco más de la tercera parte. Produce más, entre el 35%, 40% de la producción mundial. Entonces, ¿quién tiene capacidad de vender a China, a Japón, a todos los países importadores de granos? Pues es Estados Unidos. Entonces, que nos vayamos con la finta de la diversificación no va a ser tan fácil. Sí se puede ir poco a poco diversificando. Hace poquito México importó de Argentina, si mal no recuerdo, pues un poco de Brasil, pero pues no es ni el 1% de las necesidades de importación de granos. Entonces hay que ponerlo en perspectiva, Juan. Efectivamente, y de hecho en una de las noticias le damos más contexto estadístico a esto que tú mencionas, y se habla precisamente de que México compró en 2000, ¿qué fue? 16, compró, el año pasado, compró 100.800 toneladas de maíz amarillo de Brasil en septiembre y 41.000 de Argentina, pero la cantidad es minúscula en comparación con los 10.5 millones de toneladas que compra de Estados Unidos. Efectivamente, tal como lo mencionas, pues es un dato que viene a pesar demasiado como para pensar que se acabe, ahora sí que coloquialmente, como dicen, de golpe y porrazo el Tratado de Libre Comercio. Sería contraproducente para toda la industria, y de hecho hasta el propio Consejo de Granos de Estados Unidos pues expresó en semanas anteriores su preocupación respecto a que pues cómo iba a quedar la industria, que es pues todo el cinturón maicero de Estados Unidos, una gran cantidad de agricultores de maíz, cómo iban a quedar frente pues a la posibilidad de que se termine el acuerdo comercial con nuestro país. Entonces, gran preocupación deben tener. Digamos que daría estas negociaciones de granos, tendrían que sujetarse a otras leyes, a otros reglamentos, como en el azúcar de la Organización Mundial de Comercio, que implica la aplicación, si mal no recuerdo, de aranceles. Ahí se tendría que ver. México se habla que podría ser beneficiado por el acuerdo de la nación más favorecida en términos económicos. En fin, habría que verlo. En todo caso, no es tan fácil pensar, hablando específicamente del mercado de granos, realmente decir es que México puede sustituir las importaciones de Estados Unidos, lo cual no es cierto, no es factible. Se
porcentaje de sustitución, pero la sustitución tendría que venir no solo de otros mercados, sino del mercado local. Yo sé que hay una gran controversia respecto a la siembra maíz amarillo por aquello de los, ¿no? De los de las semillas genéticamente modificadas, no sé qué tanto, pero bueno, la alternativa es empezar a cultivar el maíz amarillo, porque pues se enfoca al proceso industrial de alimentación del ganado, ¿no, Juan? Al proceso de producción del jarabe de maíz, del aceite, de miles de cientos de, no sé de productos, productos del maíz amarillo para el uso industrial. Entonces esa es otra alternativa, meterle beneficio. ¿Qué otra cosa, Juan? Bueno, pues tenemos diversas noticias también en el portal, ya como parte de la conclusión de esta plática con ustedes. Pues estamos ya en fechas de terminar, más bien de empezar pues la zafra en diversos ingenios azucareros. Entre las noticias que destacan está que los cañeros de San Luis Potosí pues están propiamente ya recibiendo esperando pagos de las liquidaciones. Por ahí también vemos cañeros de la zona de Morelos, de Puebla, también a la espera de sus liquidaciones. Y sobre todo pues también pensar en que esto está pues ya a unos días del arranque. Los invitamos a que en el portal pues nuestros usuarios se informen de todo este acontecer, de todo lo que viene pues ya desarrollándose. No vamos a olvidar también el hecho de que dentro de poquito, en principios de diciembre, hay una invitación abierta para todos los usuarios de Safranet para que asistan a un congreso, el etanol Latinoamérica, desarrollado por ETHEOLICH. Es un congreso que está relacionado para todos aquellos interesados en términos del azúcar, las melazas y el etanol. Esto se va a desarrollar en Guatemala del 5 al 7 de diciembre. Hay un evento, Juan, que también vamos a promover en la página con los amigos de Bonsucro. Se llevará a cabo en enero. No nos ha llegado lo subiremos en nuestra página. Esta Bonsucro, si mal no recuerdo, se llevará a cabo, no recuerdo si en El Salvador o en Honduras, no lo tengo en la mente, pero bueno, lo publicaremos en tiempo. Y bueno, en abril estamos programando el segundo Congreso Internacional Safranet. Ya estamos avanzando en la temática. Va a ser una temática muy muy interesante. Deberemos incluir, aparte de todo el tema azucarero, pues de la sustentabilidad, obviamente. Hablaremos también del alta fructosa, ¿no? Cómo va a quedar. ¿Cómo se va a tener que incluir el tema de la alta fructosa eventualmente si se termina el comercio, se pospone o se arregla? No sabemos, pero sí sería importante que tanto autoridades de Estados Unidos como de México definan, ¿no?, este nuevo marco que deberá de surgir de esta negociación. Se va a hablar también de los biocombustibles, Juan, donde México pues pudiera jugar un papel interesante si realmente se impulsara esta industria, pero vemos que va a pasos de hormiga, ¿no? De tortuga. Está teniendo problemas, pero bueno, todos estos temas se hablarán, estos y más. Probablemente estemos invitando a un país importante para México para que vengan a hablar de las posibilidades de aumentar el comercio, no solo de los edulcorantes, de los endulzantes, sino pues a nivel general. Entonces, estén atentos. Quizá en finales de este mes, principios del otro, como comentas, empecemos a mandar
invitaciones a nuestros amigos, obviamente los suscriptores de Safranet. Estamos pensando descuentos para que asistan a la Ciudad de México para este congreso, Juan. De esta fecha a entonces nosotros esperemos que pues tengamos todo un marco de referencia bien armado. Vamos a exponer pues lo más relevante de la industria. Es un proyecto que está en pie para Safranet. El evento que se desarrolló en 2013 pues fue todo un evento innovador. Esperamos continuar con esa línea temática y pues ahí está la invitación para que nos sigan constantemente. De hecho, pues les voy a pedir que cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues nos la hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Síganos igualmente por esos medios. Estamos en Twitter, arroba Safranet, y también estamos en Facebook. Nuestra cuenta es Safranet México. Ahí nos pueden contactar, pueden acercarse, pueden enterarse de lo más reciente, lo más sobresaliente de la agroindustria azucarera. Pues nos parece que este es el tema que hemos de tratar más adelante. Vamos a profundizar en más información y pues estamos en contacto. Por el momento, pues yo creo que aquí terminamos esta sesión. Jorge Alfredo, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, Juan, gracias, agradezco la oportunidad y mandamos un cordial saludo a nuestros seguidores y suscriptores y estaremos en contacto. Juan, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.